Buenos días, jovencitos, buenos días a todos ustedes, o buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué momento irán a ver este video. El día de hoy van a estar con la profesora Luzfani Velarde Paredes, encargada de el área de biología, en este caso biología celular, ¿sí? Para nuestro saludo para todos los componentes de la familia Newton, que estamos ahora reunidos de esta forma. Empecemos. Biología celular. ¿Qué es biología celular? Es llamada también la bioquímica celular o lo que antes se llamaba citología. ¿Listo? Ahora, la biología es una palabra de procedencia griega, pues es la suma de dos elementos de dicha lengua, el sustantivo bios, que puede significar vida, y el término logía, que es ciencia, ciencia de la vida o estudio de la vida. Y celular tiene origen latino, que procede de celularis, que significa relativo a las células y que es el resultado de sumar tres elementos: un sustantivo cella, que puede traducirse como celda, el sufijo diminutivo ula y el sufijo ar, que es equivalente a relativo a. Por tanto, hablamos de la biología celular. Bien, la biología celular es una disciplina académica que se encarga del estudio de las células en lo que respecta a las propiedades, estructura, funciones, orgánulos u organelos que contienen su interacción en el ambiente y su ciclo vital. Muy bien, te explico un poco aquí. Dice que es una disciplina académica. Sí, se ha convertido en una disciplina académica, la biología celular, muy nueva. Es el estudio de la célula. En la actualidad se está trabajando mucho estudiando la célula, tratando de investigar cómo es que esta pequeña pedacito, digámoslo así, tiene la suficiente capacidad de transmitir vida y transmitir características. En lo que respecta a las propiedades, su estructura y funciones, pues esta célula es capaz de realizar funciones, por ejemplo, su alimentación, su respiración, su reproducción, ¿sí? La estructura que tiene, es decir, la forma que tiene, ¿sí? Estructura significa forma. Ahora, los organelos que la componen, la célula es tan pequeñísima que la vemos en el microscopio, sin embargo, tiene pequeños organelos que van a cada uno ser pues una maquinita dentro, una parte, digamos, de la célula para poder funcionar. Ahora, esta célula pues tiene que relacionarse con el medio ambiente y tiene que tener un ciclo vital. Por tanto, la célula va a ser estudiada por la biología celular específicamente. Ahora, la biología celular se centra en la comprensión del funcionamiento de los sistemas celulares, de cómo estas células se regulan y la comprensión del funcionamiento de sus estructuras. ¿Con quién va relacionada también con la biología molecular? La biología celular y la biología molecular están íntimamente relacionadas una con la otra. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo esto del coronavirus, que es la razón por la que estamos haciendo estas clases, la biología celular está estudiándolo al coronavirus como célula, ¿sí? Le está estudiando como célula, está viendo su funcionamiento, cómo está funcionando, cuál es su estructura, qué es lo que hay en él para que haga tanto daño y llegue a pasar lo que está pasando, que mucha gente está muriendo por ello. Ahora, estudia también la forma que tiene, te han dicho, ¿no? Y si estás escuchando noticias, tú mismo por tu cuenta estás informándote de algún modo, has visto que está formado por lípidos proteínas o lipoproteínas, que se llama, y que en el momento en que nosotros nos lavamos la mano con agua, con jabón o con alcohol, de repente nos desinfectamos, pues se va a disolver el lípido dejándolo al virus a la intemperie, digámoslo, ¿sí? O para que me entiendas un poquito mejor, como que dejándolo desnudo. Entonces, ¿qué pasa? Muere en el ambiente este. ¿Quién se está encargando de todo este estudio? Es la biología celular y la biología molecular a la par también, para ver cómo es que funciona con los seres humanos y poder conseguir una alternativa de solución en el futuro. Muy bien, hagamos ahora una breve historia. ¿Cómo es que se empezó a conocer a la célula? ¿Cómo empezamos a hablar de célula? Pues bien, te digo, quien se encargó de estudiar a la célula es Robert Hooke. Robert Hooke es un científico que pues no solamente dedicó su tiempo a estudiar biología, ¿no? Sino también algunas otras materias que de repente tú ya por curiosidad vas a investigar. Muy bien, en el siglo XVII, Robert Hooke utilizó un término
Este término lo hizo porque habían pequeños huecos poliédricos que constituían la estructura de ciertos vegetales, como el corcho, ¿no? El corcho se llama al tronco seco, para que me entiendas, ¿listo? Por su parecido con las habitaciones de los sacerdotes, los llamó celdas. Ahora, más adelante, los biólogos celulares dotados de microscopios cada vez más potentes, procedieron a descubrir la anatomía de la célula. Con la llegada del microscopio electrónico, que fue lo máximo para ese tiempo, se consiguió adentrarse cada vez más en la estructura fina de la célula, es decir, hasta discernir las estructuras moleculares que ésta podía formar. Los bioquímicos, cuyos estudios se dirigieron a dilucidar los caminos por los cuales la célula lleva a cabo las reacciones bioquímicas que sustentan los procesos de la vida, incluyen la fabricación de los materiales que constituyen la misma célula. Entonces, ellos se encargaron de ver esta etapa, de estudiar esto y poder analizarlo, ¿no? Ver cómo esa célula funciona, qué funcionamiento tiene, cómo es que tiene vida siendo pues una cosa tan pequeña que con microscopio electrónico se tenía que ver. Entonces, ellos siguen estudiándolo. Ahora, ambas direcciones han convergido hoy en día, de tal forma que para el estudio de la estructura celular y de su función se aplican tanto las técnicas bioquímicas como la biología molecular. Entonces, date cuenta, hace un rato te dije, ¿no? Biología celular está relacionada con la biología molecular. Aquí te estoy explicando la razón. Muy bien. Ahora, la teoría celular. Al estudiarse, al hacerse estudios, al haber no solamente Cook haber investigado, sino ya empezaron a entrar otras personas más a esta investigación, pues se crean teoría celular. Listo. En el siglo XIX, la organización celular de la materia ya era evidente y la teoría resultante postulaba lo siguiente. Uno, que todos los seres vivos están integrados por células y los productos de estas. Te lo he dicho, nosotros como seres humanos estamos formados por varias clases de células, date cuenta tú mismo, ¿no? La de célula epitelial que forma, por ejemplo, tu piel, ahí vamos viendo. La célula del cerebro, que son las neuronas, que van a formar nuestro sistema nervioso, y así sucesivamente todo un conjunto de células muy diferenciadas. Ahora, el punto 2. Las células son las unidades de estructura y función. En 1858, Virchow agregó un tercer postulado para esto también, que nos dice, todas las células provienen de células preexistentes. Entonces, las células son unidades de estructura y función. Al inicio que empezamos la clase, te comenté ya, te fui diciendo, ¿no? Que la célula va a tener una estructura y una función determinada. Va a ser una especie de ser vivo en pequeñísimo. Entonces, ahora, dice que tiene que salir de una célula preexistente. Obviamente, una madre va a generar hijas o células hijas, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a tener ahí que va a haber una relación preexistente. ¿Listo? Ahora, a fines del siglo XIX se aceptó también que las células son la base para comprender las enfermedades. Es decir, cuando la gente enferma es porque sus células están enfermas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Justamente eso, ¿no? Las células, por ejemplo, de los seres humanos, están siendo afectadas ¿por quién? Por el coronavirus. Por tanto, estas células están enfermas. ¿Qué está ocurriendo con las personas que son débiles, con los niños que son pequeñitos, con los ancianitos que son los más vulnerables a coronavirus? Ellos están enfermando sus células se han enfermado y pues tenemos que ver el modo de que ellas vuelvan a regenerarse, vuelvan a tener su funcionalidad como debe ser. Entonces, aquí está la teoría celular y los postulados correspondientes que te lo estoy informando y mira, justo estamos con lo que está ocurriendo en este momento. Bien chicos, sigamos. El inicio de la vida, ¿quién es? Obviamente la célula. La célula es capaz de vivir independientemente y realizar funciones como todo ser vivo. Por tanto, es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Creo que ya hemos hablado hasta este punto mucho de célula. Ya tienes bien entendido y bien claro que la célula es la que genera la vida, es la mínima parte de todo ser vivo, ¿sí? Y la célula puede ser unicelular o puede ser pluricelular.
¿Qué quiere decir unicelular? Cuando es una sola célula. Y pluricelular, cuando células de características parecidas se van a unir entre ellas y pues forman un grupo, ¿no?, de células. Bien, sigamos. Ahora, tenemos que recordar lo siguiente con la célula. La célula es una unidad, ¿sí? Es una unidad. Ahora, ¿qué tiene de especial? Es una unidad fisiológica. Fisiológica viene de forma, ¿sí? De función, mejor dicho, más claro, de función. Entonces, la función que cumple. ¿Toda célula tiene funciones? Sí, porque tiene la capacidad de poder alimentarse, poder reproducirse, por ejemplo. Ahora, tiene una unidad anatómica. Anatómica porque anatómica viene de características. Recuerda, un determinado grupo de células va a formar una característica. Por ejemplo, las células musculares forman el tejido muscular, ¿listo? Y en esta parte la unidad anatómica sería esa formación del tejido muscular y la función sería pues el movimiento que realiza este tejido muscular. Sigamos, una unidad genética. ¿Por qué unidad genética? Porque la célula va a reproducirse y va a guardar las características hereditarias de un individuo a otro. ¿Sí? Dentro de ella van a estar sus características hereditarias. Entonces, esta célula así se vaya a dividir, porque se tiene que dividir para poder reproducirse o formar dos células hijas. Entonces, ¿qué ocurre? Ella va a guardar características genéticas mitad a mitad en cada una. Estas se van a ir transmitiendo de generación en generación. Y ahora dice que es una unidad vital. Vital viene de vida. Entonces, si viene de vida, ¿qué quiere decir? Que la vida es importante. Si la célula ya siendo única, una sola, va a tener vida, imagínate si se agrupan determinadas cantidades de células que conservan y tienen vida y tienen un proceso de desarrollo hasta llegar también a la muerte, ¿sí? Muy bien, chicos, espero que hasta aquí me estén entendiendo. Vamos a ver, continuemos. Las células se van a clasificar, obviamente que sí se clasifican. Vamos a ver cómo. Yo te estoy poniendo aquí dos clases de clasificación. Una de acuerdo a su nutrición, que van a ser autótrofos o heterótrofos, y otra de acuerdo a su estructura, que vamos a hablar de procariota y eucariota. Veamos. De acuerdo a la nutrición. Muy bien, las células de acuerdo a la nutrición van a ser autótrofas y van a ser heterótrofas. Expliquemos cómo así. Van a tener una nutrición autótrofa. Es decir, se van a alimentar por sí mismas, van a elaborar su alimento. ¿Y quiénes son estas? Ya me imagino que ya lo pensaste. Las plantas, los vegetales. Ok, perfecto, tienes toda la razón. Las plantas van a elaborar su alimento por medio de la fotosíntesis. Entonces, van a llegar los rayos del sol hacia la parte de la hoja, usualmente, y allí se produce la fotosíntesis. Recuerda que la célula de las plantas toma nuestro CO2 que hay en el ambiente y lo convierte en carbono y en oxígeno, que también va a eliminar al ambiente y es el que podemos respirar nosotros. Entonces, él va a tener una función, va a elaborar su propio alimento. Y por otro lado tenemos las células con nutrición heterótrofa. Eso quiere decir que todos los demás seres vivos, a excepción de las plantas, necesitan alimentarse, pero de ya un alimento elaborado, es decir, por ejemplo, de una planta, ¿no? Que ella se encarga de elaborar el alimento y pues la otra célula va a tener que consumirlo. Entonces, vamos a tener ahí esa gran diferencia, ¿no? Heterótrofa, que tiene que alimentarse ya con alimento procesado, con algo que ya está allá. En cambio, autótrofa, que elabora su alimento. ¿Listo? Eso es de acuerdo a la nutrición. Ahora veamos. De acuerdo a la estructura. De acuerdo a la estructura tenemos también dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas son aquellas que no tienen membrana nuclear, sino que están disperso el núcleo, en este caso nucleolo, ¿sí? Se encuentra disperso ahí en medio del citoplasma, ¿ok? Entonces, él no va a tener membrana nuclear, sino que va a estar ahí disperso y va a tener las mismas
cantidades, la misma transmisión de cromosomas y todo lo que pueda tener, pero no se encuentra muy distinguido o separado de un citoplasma, ¿sí? Aparte de ello, está encapsulado. Aquí te puedo mencionar una bacteria. Las bacterias son células procariotas. ¿Por qué? Porque su núcleo no está definido y ellas viven encapsuladas para protegerse del medio ambiente. Mientras tanto, una célula eucariota está por una membrana nuclear, ¿sí? Te explico para qué. Imagínate tú, y si puedes en casa, vas y lo haces, partes un huevo. Te indico, el huevo es la célula más grande que hay. Sí, el huevo es una célula. Pártelo, colócalo en un plato y tú vas a ver cómo va a caer. La parte amarilla de la yema, ese es el núcleo que está protegido por la membrana nuclear. Mientras tanto, la parte clara que tenemos, eso va a llamarse citoplasma. Y dentro de esos citoplasmas se van a encontrar varios organelos, ¿sí? Organelos que más adelante los vamos a estudiar, ¿ok? Entonces vas a darte cuenta que hay una diferenciación, ¿ok? Mientras que solamente en la procariota hay ribosomas, en la célula eucariota ya va a tener varias funciones. Cada uno va a tener ahí una determinada función, un determinado organelo para cumplir una función. ¿Ok? Entonces vamos viéndolo ahí, chicos. Ténganlo en cuenta para más adelante. ¿Listo? Sigamos. Muy bien, aquí vamos a terminar ya casi. Es tu repaso de clase. Son unas preguntitas, 6 preguntas que tú vas a desarrollar en tu cuaderno, por favor. Cuaderno que cuando yo ingrese ya a clases, cuando nos veamos, lo quiero ver, por favor, forrado, con su carátula muy linda, relacionada con biología y con tus tareas resueltas allí, ¿sí? Quiero ver eso. Ahora date un tiempo, date tú para investigar un poco más, investiga sobre todo lo que está pasando con esto del coronavirus, que muy relacionado a nuestro tema de biología celular está. ¿Listo? Estas preguntitas que están aquí, algunas te las he dado ya mientras que he ido diciéndote la clase, entonces puedes revisar vuelta tu video para poder resolverlas y otras pues búscalas en internet o en libros que tengas en casa, ¿ok? Bien. El único consejo que te doy para que terminemos esta clase de hoy es que te cuides, que tengas cuidado con tus seres queridos, que ustedes en casa pues tengan el mínimo cuidado. Lávate las manos siempre que sales a hacer algo, lávate las manos cuando llegas de la calle, entra y trata de prevenir todo este coronavirus. Cierto que tal vez no es letal, pero date cuenta, debes tener primos pequeños, hermanitos bebés, abuelitos o tus papás de edad, entonces o personas que de repente tienen alguna enfermedad y por tanto son vulnerables a este coronavirus y les puede afectar a ellos. Tal vez a ti no, tal vez a tus papás que sean jóvenes no, pero sí afectar a las personas que te rodean y que sí son vulnerables y que no van a poder mejorar. Entonces cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestras familias y cuidemos a todos los que están alrededor nuestro, chicos. ¿Ok? Nos estamos viendo en la siguiente clase, nos estamos viendo espero muy pronto en el colegio. Hasta la próxima.